Viernes a Cecilia Real, ella es de México Evalúa y es coordinadora justamente de este proyecto, una campaña de reducción de homicidios en México. Gracias, Cecilia, por estar por acá. Muchas gracias. Y también, ya lo vio usted, es Jesús Robles Maluf, él es abogado, ciberactivista, coordinador de Enjambre Digital y el que va a todas, Él va a todas de verdad, y a los movimientos sociales más importantes siempre está ahí presente. Ahí, de hecho, lo conocí marchando sobre reforma. Gracias por estar por acá. Risco, gracias. Cecilia, empecemos con el significado de esta campaña. ¿Por qué México Evalúa? ¿Por qué Enjambre Digital forman parte de este movimiento que no solo es un movimiento en México, es un movimiento latinoamericano? Es un movimiento en América Latina con el propósito de reducir la violencia en la que es la región más violenta del mundo, ¿no? En América Latina se concentra el 38% de los homicidios y tenemos tan solo el 8% de la población mundial. Entonces, 7 países están haciendo un esfuerzo para reducir los homicidios y aquí en México, México Evalúa en coordinación con Enjambre Digital, somos los que estamos coordinando la campaña. ¿En qué consiste la campaña? La campaña consiste en generar conciencia de la urgencia de adoptar políticas públicas. Uno diría, bueno, es un problema tan grave como lo veíamos en el video se lleva más de 20,000 vidas al año, pues tendríamos un plan para enfrentarlo. Pues no hay un plan para enfrentarlo. Lo primero es que tenemos que tener una política y en la segunda parte de la campaña es generar conciencia entre las personas, como decías tú. ¿Qué pensamos cuando hablamos de los homicidios? Si se nos hace natural o le vamos quitando eso de natural, ¿no? Eso me parece que es importante hablarlo, Cecilia. El tema de la naturalidad con la que hemos hablado. Siempre nos sorprendemos en los medios de comunicación cuando vemos noticias de niño en Sinaloa presenta mochila contra antisecuestro. Aprietas un botón y es una alarma. Proyecto de niños cantando mientras hay una balacera en tal. Y me ponía a pensar en esa generación. O sea, la verdad es que no nos hemos dado cuenta, o tal vez algunos sí, pero llevamos 10 años así. O sea, 10 años en esta guerra constante y de alguna manera sí, luego nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuándo o qué tiene que pasar en México para poner un alto aquí en este tema, Cecilia? ¿Y qué tenemos que hacer diferente? Porque bien lo dices, llevamos 10 años con una crisis de seguridad, donde se han invertido recursos, se han hecho estrategias de seguridad, pero no hemos visto resultados en el número de homicidios. O sea, la tendencia se estabiliza, tiene picos, pero sigue, al menos este año, por ejemplo, viene al alza. Y uno de los problemas es que ya entendemos a los homicidios como un número. Si te hablan de homicidios, lo primero que se te viene a la mente es o la tasa de 17 homicidios cada 100,000 habitantes o el número de homicidios del año pasado. Pero no nos damos cuenta que por cada homicidio hay una historia de vida, hay una familia que se queda incompleta. Es una crisis en realidad la que estamos viviendo. Jesús, ¿qué hacer? O sea, entiendo lo que dices de hay una incapacidad total del gobierno. El gobierno, perdón que lo diga, pero parece incluso que ya está nadando de muertito los últimos 17 meses de este sexenio. Como decir, bueno, pues a ver, lo importante aquí ahora es el 2018, la campaña. Y al parecer va dejando de lado, de pronto acaba de pasar 30 y tantos meses de Ayotzinapa, donde hay padres todavía protestando. Y tú has estado muy de cerca de las víctimas. Has estado muy cerca de las víctimas. ¿Qué te dicen cuando escuchan de esta campaña? El problema con las víctimas es la falta de respuesta. Mira, hay cosas que la naturaleza humana nunca va a detener, como puede ser, nunca estemos sin homicidios totalmente. Lo importante es que hay una respuesta, ¿no? Y muchas veces hay una respuesta social, pero no hay una respuesta institucional, o las respuestas institucionales son cínicas, ¿no? Eso es importante. Como el ya me cansé, ¿no? Sí hay una respuesta social, sí ha despertado la sociedad mexicana. Yo creo que está despertando. Como México es desigual, ¿no? Es decir, hay personas que se siguen encerrando en la burbuja, como me decían las rastreadoras de Sinaloa, por ejemplo, que buscan cuerpos en los terrenos con las cuales estuve y encontramos un cuerpo, por ejemplo. Ellas dicen, yo vivía en la burbuja, ¿no? Y yo les decía en la presentación de la campaña, todavía tengo el olor a la muerte en estos dos, en mi olfato, ¿no? Eso no se me va a quitar nunca en mi vida, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esa burbuja, muchos mexicanos la siguen construyendo hasta que se rompe por la realidad, ¿no? Muchos otros, con Ayotzinapa, con Guardería ABC, con cualquiera de las tragedias que hemos vivido, han roto esa burbuja y están respondiendo. El problema es de la autoridad hay cinismo. Pero hay cosas que hacer, lo quiero apuntar muy rápido. Eso es importante. ¿Qué cosas que hacer? Por ejemplo, hay cosas muy concretas como a nivel local incluso, si a nivel federal van de muertito, bueno, podemos trabajar a nivel local, por ejemplo, en las fiscalías contra los homicidios, que ponerle mucha atención a ese espacio, profesionalizar, para que exista una investigación al menos, ¿no? Por ejemplo, y que se detengan procesos criminales en donde, por ejemplo, los sicarios en unas ciertas regiones son los mismos. Claro. Si tú detienes a esos sicarios, vas a reducir significativamente la violencia, ¿no? Cecilia, ¿qué respuesta queremos de esta campaña? Lo que queremos es que las autoridades se comprometan, que se sumen al compromiso de reducir homicidios, y ese compromiso se tiene que traducir en políticas públicas que se integren a sus planes de gobierno. Y lo que hicimos con un grupo de expertos fue enumerar políticas o lineamientos para las políticas públicas basadas en evidencia que han mostrado resultados en otros lados, acciones que se pueden hacer y que podrían tener un impacto en la reducción de homicidios. Pero es eso, ese contacto con autoridades, tal vez decir, sé que quedan 17 meses, pero hagan algo. O sea, y hay gobiernos nuevos, o sea, hay gobiernos estatales que están empezando. Sí, claro, que están en medio justamente, no tienen que ver justamente con el 2018. Exactamente, por ejemplo, Chihuahua acaba de empezar. Sí. Tamaulipas acaba de empezar. Correcto. Ellos tienen 6 años para implementar políticas. Veracruz, en fin, es nuevo. Bueno, yo creo que hay que hacer algo, o sea, no vamos a obtener todo. Incluso a nivel federal podemos hacer algo que lo que se mencionaba es la calidad de la información, por ejemplo, mejorar y cerrar los vacíos de información donde los hay, ¿no? Y yo creo que quedarán funcionarios públicos en el gobierno federal que seguirán como han seguido en los últimos años y con ellos vamos a intentar trabajar, tampoco estamos cerrados, ¿no? Ahí está en pantalla esta campaña, aparte por supuesto de esto es un movimiento que están moviendo en redes que se llama Minutos de Silencio por un México sin homicidios. Platícanos, Cecilia, ¿de qué va? Minutos de Silencio por un México sin homicidios es la intención de dimensionar el problema. El año pasado tuvimos cerca de 23,000 víctimas de homicidio doloso. 2016. 2016. Solo en 2016. Solo en 2016. Si México guardara un minuto de silencio por cada una de esas víctimas, el país estaría en silencio más de 15 días. ¿Cómo se puede sumar la gente, Jesús? Pues la idea es como llenar también las redes de silencio, un silencio que dotado de sentidos muy poderosos, es muy fácil. Podemos estar frente a una cámara, nuestra cámara en modo selfie, grabar un minuto, podemos poner un mensaje, podemos poner un nombre atrás, si tenemos algún familiar, y con el hashtag México sin homicidios, subirlo a la campaña, a las redes, a cualquiera, y a invitar a otras personas. De manera muy sencilla queremos que este espacio se ocupe para presionar políticamente también al cambio, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nosotros, o por lo menos en este programa, tratamos justamente de todas las campañas que violentan a las mujeres. Hemos estado aquí con gente, con voceras de proyectos en contra de la violencia contra la mujer y nos sumamos a este tipo de campañas porque como medios no podemos permanecer indiferentes, no podemos... Claro que debe existir una objetividad, pero ante este tipo de movimientos, por lo menos aquí en La Nota Dura, nos sumamos y queremos hacerlo. Tenemos en este momento 5 cámaras enfrente de nosotros. Entonces, ¿les parece que hagamos este minuto de silencio? Que es justamente México sin homicidios. Y por supuesto que lo vamos a mover en redes. Son, por supuesto, este minuto que le vamos a dedicar a un México que el año pasado tuvo más de 20,000 muertos, 20,000 homicidios.
Hay un silencio ensordecedor, que es lo que busca esta campaña de 1 minuto de silencio. Lo que busca sí no es callar y no es permanecer callado, sino más bien dedicarle este minuto de silencio a lo que acabamos de ver. Ayotzinapa, Cocula, fosas en Guerrero, fosas en Morelos, gente que lleva en su camiseta y también en su piel exigimos justicia. Nos sumamos a esta campaña. Cecilia, Jesús, les agradecemos haber estado esta noche por acá y por supuesto las redes para seguir y para que la gente se una a esta campaña. ¿Cuáles son, Cecilia? Twitter es @mexevalúa. En la página de Facebook es MX Sin Homicidios, y en Twitter MX Sin Homicidios, y Enjambre Digital. Enjambre Digital. Bueno, pues ahí está.